Hola queridos amigos, hoy les quiero compartir un poco mi historia con el password. Un día fui a comprar insumos para hacer artesanías. En ese tiempo estaba haciendo artesanía francesa y encontré un almacén donde hacían password. Yo quedé maravillada, extasiada, yo entré, miré todos los cubrelechos, los cojines, las telas y me puse a averiguar de los cursos, de cómo se hacía, bueno, en fin, del acolchado, pero pues todo era costoso. Para realizar esas cosas tocaba comprar un tapete, una rodaja, tocaba tener las reglas, en fin, un mundo nuevo que se me abría. Salí del almacén un poco frustrada y en el camino me acordé del barrio donde venden tantas telas, así que me vine a ese barrio a buscar telas sin saber qué iba a hacer, cómo iba a comenzar, porque siempre he tratado de ver cosas y de venir a hacerlas. Así que fui y me compré unas telas y me vine a la casa y comencé a hacer una figura que encontré precisamente unos fascículos que estaban vendiendo sobre figuras del password. Y la primera figura que yo hice en mi vida fue esta. Y la utilicé para hacer este cubrelecho, sin entender lo de las medidas, pero con el sentido común, más o menos fui haciendo los cuadritos, fui cuadrándolos, no me coincidían muy bien, no sabía que cuando uno no utiliza guata toca ir planchando y dejando las costuras para un mismo lado. No tenía idea de nada. Vi unos tutoriales por internet, pero como eran en inglés, pues yo no entendía nada. Solamente lo que veía trataba de repetirlo. Así que terminé mi primer cubrelecho y yo no le puse guata. Pero no había descubierto la guata todavía. Lo hice así, tal cual. La tela era súper delgada y no me gustó el resultado en el sentido de que no tenía volumen. Y quedaba como muy flojito y quedó bonito, pero no llenó mis expectativas. Y pensé en mandarlo a acolchar, pero averigüé y el acolchado lo cobran por metro cuadrado, así que me salía muy costoso y no tenía los recursos para hacerlo. Así que lo dejé así. Yo quedé muy inspirada con ese cubrelecho y quería hacer más y más. Así que me conseguí muchas imágenes, las imprimí a color para comenzar a realizar otros proyectos. En ese tiempo fui a averiguar sobre qué le podía dar volumen y encontré la guata, que es la que le da volumen a las chaquetas. Y comencé a hacer el más complicado, el más difícil, donde yo no sabía cómo se hacían las figuras. Yo solamente veía el cuadro y lo hacía, pero no sabía que las figuras eran repetitivas, sino no sé cómo las concibía, pero las sacaba y eso fue un caos porque saqué el cubrelecho, pero no me quedó nada bonito. Me quedó con arrugas, unas figuras me quedaron más grandes, otras más pequeñas. El problema del cubrelecho en sí no fue tanto el corte de las figuras, sino que utilicé una guata muy gruesa, sin prensar. Entonces cuando se cose sobre la guata, se enreda en el pie, se enreda la aguja, se me rompían las agujas, se me enredaba eso, se me hacían bolas y me quedaban esas figuras. Yo intenté de todo, bueno, pero saqué ese cubrelecho que no me quedó muy bonito, pero lo intenté hasta que lo terminé
y lo usé algún tiempo y después lo regalé. Dejé un tiempo así y las ocupaciones de la casa, que los niños, la construcción, me ocupó todo el tiempo y realmente no tuve tiempo para volver a mis manualidades. Y eso es un error, porque uno se ocupa siempre de lo demás y de los demás, pero uno no se cuida uno mismo. Uno se enfoca en todas las cosas importantes, pero el más importante a la larga es uno, porque uno tiene que estar bien para poder brindar bienestar a los demás. Comenzó a transcurrir la vida con muchos problemas, muchas dificultades y entré en una depresión muy profunda. Tuve que ir al psicólogo, al psiquiatra y allá me medicaron y me mantenían dopada todo el tiempo. Pero un día fui y me dijo la psiquiatra, ya más, ya no le doy más medicamentos, ya tiene que empezar a vivir, a disfrutar de la vida, comience a hacer todas las cosas que más le guste. ¿Qué es lo que más le gusta? Yo le dije, pues nadar y coser. Dijo, pues de ahora en adelante va a hacer esas cosas. Sin embargo, yo me enojé tanto porque me quitó las pastillas para dormir y me fui a la plaza a conseguir un poco de aromáticas que me ayudaran a dormir. Pero no, ninguna me funcionaba. Así que comencé a comprar pedacitos de tela y empecé otra vez a hacer figuras. En ese tiempo lo primero que hice fue unas cortinas de gallinitas que ya les compartí. Hice las cortinas que para arreglar la cocina, que ya quedó tan bonita, que me seguí animando. Y le hice a mi nieto un curelecho bordado. Conseguí estas figuras deportivas y lo bordé todo a mano, como las gallinitas. Todo lo hice a mano y me quedó precioso. Pues empezó a salir ese disfrute, ese gozo, esa alegría de ver cosas tan bonitas. Pero siempre el problema con la guata. Con este curelecho no bregué tanto porque eran cuadros que yo cortaba y los bordaba. Simplemente le ponía la guata únicamente para coserlo, para armarlo. Pero siempre con el problema de la guata. Y un día fui otra vez al barrio donde compro las telas y me encontré con la guata prensada, que para mí fue el mayor descubrimiento. Fue una bendición. Comencé a utilizarla y en una de esas depresiones tan profundas que todavía estaba, me fui a acompañar a mi mamá a comprar sus materiales porque mi mamá era una señora muy creativa. Ella hacía cosas preciosas, tejidas, en pepas, no, ella hacía de todo y ella era muy ingeniosa. Ella me regaló esta revista y este curelecho me encantó. Me encantó tanto y empecé a buscar los colores, pero en telas nacionales no conseguí los tonos, así que me tocó comprar telas americanas y ya utilicé la guata prensada y ese me quedó precioso, pero no tengo ninguna foto de él. Muchos años después conseguí telas nacionales con esos tonos y lo hice y también quedó bonito, pero este quedó súper precioso. Porque hay muchos cubrelechos que yo hice de los cuales no tengo registro. Nunca le tomaba fotos a las cosas que hacía. Mi recomendación es que no hagan lo que yo hice, comenzar por lo más difícil. No, para todo debemos comenzar por lo básico. Lo básico son los cuadros, los rectángulos. Mientras cogemos la práctica, para cortar, para coser, para cortar guata, para que las costuras nos coincidan. Lo más fácil es comenzar por cuadros. Acá le dejo algunas fotos de algunos que hice que son fáciles y quedan muy bonitos.
la combinación de colores, el buscar las telas, siempre hay que buscar telas que sean en algodón, que no tengan tanto poliéster, porque el poliéster se arruga, a veces uno corta una figura y no le da la medida con la otra, a veces queda huequeada si uno se equivoca en la costura. No, en fin, el poliéster no es muy recomendable para el patchwork, ni tampoco las telas licradas, porque las telas licradas se estiran y cuando usted está cosiendo la una agarra para un lado y la otra para el otro con las máquinas básicas que nosotros tenemos. Eso solamente lo utilizan las personas que tienen collarín y máquinas especializadas para eso. Es lo que yo entiendo porque yo no las utilizo, pero si ustedes saben coser esas telas, magnífico. Yo les animo a que busquen telas gruesas y que la consistencia sea más de algodón. Lo que también hay que mirar es que hay telas que son importadas y destiñen. Yo compré algunas veces telas y no me fijé en eso y perdí todo mi trabajo, porque al lavarlas destiñeron. Así que son cosas de tener en cuenta, pero mi consejo es no se me desanimen. Miren que con figuras muy sencillas, muy básicas, quedan unos cubrelechos muy hermosos. Todo depende de la combinación de colores y de lo que queramos transmitir en el momento de hacerlas. Aparte del cubrelecho deportivo que hice bordado a mano, también hice para niñas, hice de mariposas y libélulas. En estos dos cubrelechos utilizamos apliques de dos maneras. Uno, que hicimos las figuras totalmente, y otro, que las recortamos y las complementamos con otras telas. También hice unos infantiles que uno los bordé a mano y otro los bordé en máquina. Hice unos cubrelechos de hojas y lo que hice fue cortar hojas en todos los colores de diferentes estampados y hice unos caminitos. Creo que les puse un hilo y se lo fui pegando alrededor y también bordando las hojas con puntada filete, que es la más sencilla y la más fácil de hacer. Yo creo que en los tutoriales anteriores ya han visto cómo utilizamos esa puntada. El cubrelecho que se ve al fondo tenía hojas de otoño y en la caída del cubrelecho le bordé hojas de otoño de varios colores. También con esas figuras hice toallas, manteles, cortinas y también hice algunos cojines bordados en cintas. Ya después de haber hecho tantos cojines, cubrelechos, continué. Yo no he parado y ya llevo muchísimo tiempo haciendo esto porque realmente me apasiona, y el tener un lugar propio, el tener el rinconcito que es exclusivo, que es para uno, ese rinconcito donde nos metemos y el mundo cambia. Aunque los problemas no se acaben, tenemos nuestro lugar, nuestro refugio, el lugar donde podemos deleitarnos haciendo cosas hermosas. Por eso yo los animo y las animo, para que no se dejen llevar de lo que pasa en la vida nuestra, en la de nuestros hijos o en la del mundo, porque todo es agobiante, pero la herramienta maravillosa que tenemos es hacer manualidades, es disfrutar cada día de las cosas bellas que podemos hacer. Les voy a mostrar este cubrelecho. Acá encontramos figuras muy fáciles, pero también un poquito complicadas, pero a la larga nada es complicado cuando nos proponemos. Si en la primera no nos queda bien, seguimos en la segunda. Cuando no nos queda bien, podemos descoser, podemos planchar la tela y volver a comenzar. Así que lo que les quería compartir es
Miren la manera de hacer bordes. No tiene que ser necesariamente con figuras, sino por ejemplo con cuadros. A esta le hice cuadros y aquí le puse un borde a todo el cubrelecho y le da un toque diferente a lo que hacemos. Vea por ejemplo esta figura. Queda muy bonita y es muy sencilla de hacer. Ya después de que podamos hacer estas cosas ya vamos metiéndonos en figuras un poquito más complejas, como esta también, que es un poco más complicada, pero no es tan imposible de que no lo podamos lograr. Por eso les estoy compartiendo los moldes gratis en mi WhatsApp de todos los bloques que hemos hecho, para que poco a poco vayan haciéndolo. Si se les complica una figura, déjenla a un ladito, hacen otra y vuelven a la que estaban haciendo. Si les queda más grande, no hay problema. La pueden utilizar para un cojín. Si nos quedan grandes, podemos hacer cubrelechos con figuras grandes. Las podemos hacer más pequeñas. Mire, estas son un poco más grandes del cubrelecho loco que queremos hacer. Ahora les voy a mostrar algunos de los que he hecho para que se inspiren. Ya tenemos todos estos bloques para nuestro cubrelecho loco. Así que no se me desanimen, sigamos haciendo la tarea que nos va a quedar bien hermoso y bien precioso. Próximamente les contaré por qué desarmé las hileras que ya teníamos armadas. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo. Un abrazo.